política. Ya está Fernando Ávila con nosotros. Fer, qué gusto saludarte. Deseo que todo se encuentre bien en casa. Te veo muy bien. ¿Cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente un enorme gusto poder saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Un abrazote enorme a la distancia, como bien dices. Todo afortunadamente bien. Confío que también igualmente en la casa de todos quienes nos escuchan. Qué bueno, Fernando. Oye, pues hoy sí, cargadita la nube en los temas de la política. Tuvimos una semana muy movida en temas de organismos que tiene el propio Estado mexicano, como el CEAB, como el CONAPRED, lo que sucedió con Asa Cristina Laurel. Y estas últimas horas pues hemos tenido también intensa información que se genera desde Cámara de Diputados, esa controversia de Laura Rojas, vaya cosa que tenemos en torno al uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. ¿Por dónde le empiezas a ver? Por supuesto, Jaime, y lo habíamos ya estado mencionando la semana anterior, independientemente, por supuesto, de la que continúa de alguna suerte la emergencia sanitaria, lo cierto es que la actividad política no se detiene, no se suspende, y en función de ello, bueno, vemos que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, particularmente los órganos legislativos, no suspenden en lo absoluto la actividad, y así debe de ser, finalmente esto no puede paralizarse, y son algunos de los temas medulares o importantes que tienen que resolverse y atenderse, porque finalmente también lo cierto es que el calendario, el reloj no se detiene, aunque pueda parecer de pronto como título de canción. La realidad es que al final tenemos que seguir avanzando con los temas que están pendientes, y uno de ellos es precisamente en buena medida lo que se comentaba en términos de lo que es este periodo extraordinario de sesiones que se está convocando justamente para las próximas semanas, en virtud de que, recordemos, a partir de las negociaciones, de las últimas negociaciones que se tuvieron en función de la aprobación del TEMEC en marzo de este año, se determinó que el 1 de julio es la entrada en vigor precisamente de este acuerdo. Y para que este acuerdo entre en vigor plenamente, también se determinaron armonizar una serie de regulaciones, una serie de normas que le toca a México, en este caso específico, poder, insisto, armonizar en función de lo que están requiriendo los países, tanto de Estados Unidos particularmente, como de Canadá. Si bien entonces la fecha de inicio de comienzo de este acuerdo es el 1 de julio, prácticamente estamos en la rayita, en el último minuto, para poder armonizar precisamente estas disposiciones legales. No se habían podido llevar a cabo, bueno, precisamente por la emergencia sanitaria, pero ahora ya no hay manera de evitarlo, es decir, no podemos, independientemente, insisto, de que se esté en medio todavía de esta situación, no se puede dejar de lado, no se puede simplemente por esa cuestión no atender una circunstancia regulatoria internacional que es muy importante. Son 7 las disposiciones que tienen que normalizarse. Una particularmente le corresponde exclusivamente al Senado de la República, que tiene que ver con un tratado medioambiental. Y las otras 6 tienen que ver, insisto, con algunas adecuaciones en características de creatividad industrial, de derechos de autor, incluso de las propias normativas para el cobro de impuestos. Y todo esto habrá de analizarse. Se había previsto originalmente una sesión plenaria para la próxima semana, a partir justamente de esta determinación de mantener el semáforo rojo en la Ciudad de México. Como sabemos, es la sede del Congreso de la Unión. Bueno, se determina entonces posponer las sesiones tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados para la última semana, prácticamente 29 y 30 de junio, lo cual, insisto, nos dejaría prácticamente en la rayita previa a lo que sería ya formalmente el arranque de este TEMEC el 1 de julio. ¿Qué sucede si por alguna circunstancia no se llegara a armonizar, no se llegaran a aprobar estas disposiciones en el periodo extraordinario de sesiones por cualquier razón? Es decir, que eventualmente una no se puede llevar a cabo por alguna circunstancia, o 2, que quizá los grupos parlamentarios no llegaran a los acuerdos necesarios. Bueno, lo que sucedería es que México evidentemente incumpliría con esta circunstancia y seguramente se recibiría un extrañamiento por parte de los dos países, de Canadá y Estados Unidos, quienes de alguna suerte motivarían, invitarían a México a que concluyera finalmente con este proceso en los siguientes 30 días. Por supuesto, no es recomendable arrancar un nuevo tratado internacional con un extrañamiento de tus socios comerciales, y es justamente lo que se está procurando o intentando evitar a toda costa. Esto, sin duda alguna, nos tendrá en una situación muy importante, muy significativa en términos de atención y de interés político mediático la próxima semana. Y desde luego lo que ya también mencionabas y que igualmente
comentaba brevemente Arturo Sánchez en su comentario, esta controversia constitucional que inicia la presidenta de la Cámara de Diputados en torno justamente a lo que fue el decreto que publicó el presidente de la República para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta prácticamente mayo del 2024. ¿Cuál es la controversia quizá aquí o la parte importante? Primero, el que a partir de la aprobación constitucional, de la reforma constitucional que crea a la Guardia Nacional, de alguna suerte se le dan ciertas atribuciones justamente al presidente de la República para que pueda disponer de manera extraordinaria de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad civil. Sin embargo, el planteamiento que se está haciendo en esta controversia es que en el análisis que se hace de este decreto del propio presidente, los diputados, por lo menos quienes están impulsando esta controversia, estiman que pudiera haber ahí algún conflicto o alguna interferencia en la esfera de responsabilidades que tiene el propio Ejecutivo para con el Legislativo. Es decir, que sería formalmente una determinación, una decisión que le tocaría tomar al propio Poder Legislativo el que se aprobara de esta manera la permanencia o no de las fuerzas militares en territorio nacional para tareas de seguridad y sobre todo que esto finalmente tendría que estar desarrollándose a partir justamente de la aprobación de la Guardia Nacional. Uno de los elementos significativos o quizá más relevantes que entrará en la polémica en las próximas semanas es si esta controversia debe de ser, como fue el caso, presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados a nombre de la Cámara de Diputados. Desde luego hay algunas fracciones, particularmente la fracción de Morena, que no está de acuerdo con esta controversia, que debe de presentarse, insisto, a partir o en nombre de la propia Cámara de Diputados o eventualmente que sea presentada por las fracciones parlamentarias que consideren que se está violentando, que deba de resolverse por parte de la Suprema Corte de Justicia este diferendo o esta controversia. Y eso finalmente, Jaime, amigos del auditorio, será sin duda alguna parte de la discusión importante, porque no es solamente el hecho de que la Suprema Corte de Justicia, insisto, determine en función de lo que le corresponde si hay o no esta invasión a la esfera de responsabilidades de los poderes, ese es el papel de la Suprema Corte de Justicia, sino, insisto, particularmente, y vale la pena comenzar a enfocarnos o a adentrarnos a estos temas en particular, sí, insisto, la controversia debe de ser presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados a nombre de la Cámara de Diputados sin que necesariamente esté avalada por todos los grupos parlamentarios o tendría que ser presentada exclusivamente por los grupos parlamentarios y a nombre de los grupos parlamentarios que estén de acuerdo con ella. Son dos temas, Jaime, amigos del auditorio, que sin duda alguna deben de estar en la agenda política, deben de estar en el ojo de lo que estará presentándose durante la próxima semana y que, como lo hemos estado señalando en los diferentes momentos y espacios, lo cierto es que independientemente de prestarle toda la atención y de mantenernos muy informados respecto a lo que está sucediendo en torno a esta pandemia, lo cierto también es que no podemos descuidar aspectos tan medulares y tan significativos y que tendrán un alto impacto en nuestra vida cotidiana como lo es la actividad política de manera permanente. Jaime. Es lo que te iba a decir, por si faltaran temas en la agenda, todavía hay que incluir este par. Gracias, Fernando, te abrazo y deseo de todo corazón que las cosas sigan bien. Cuídate mucho. Igualmente, Jaime, un enorme abrazo para ti y por supuesto me sumo a la felicitación a todos los papás en su día, de manera muy significativa y especial. También. Por supuesto, a mi papá, un enorme abrazo a la distancia. La mejor manera en este momento de felicitarnos, de estar con ellos, es cuidándolos a la distancia. Ya habrá oportunidad de saludarnos y abrazarnos muy fuerte. Enorme abrazo, Jaime. Gracias, Fer, y sí, felicidades a todos los papás. Gracias, Fer, felicidades a ti también. Cuídate mucho. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Abrazo. Gracias a Fernando Ávila.